Bien amigos, continuamos en Identidad Privada y estamos otra vez recibiendo en nuestro segmento al doctor Jacobo Alí Hernández, que es el asesor letrado de Sadop Capital por algunas cuestiones que a ustedes les interesan y mucho. Doctor, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Bueno, la semana pasada hablamos de responsabilidad civil y esto indudablemente genera mucha preocupación entre los docentes. Nuestro equipo de producción dice que hubo muchos llamados. Entendemos que es una de las cuestiones más delicadas para los docentes al frente del aula o saliendo de la escuela, ¿no? Y sin duda, la responsabilidad civil en situaciones normales de la vida a un ciudadano le preocupa. Hay que imaginarse también un docente que está a cargo de menores de edad que hay que saber, ¿no es cierto?, en cierta manera someterlos a la autoridad docente. Sin duda, un tema que tiene muchísimas aristas. Está bien. En este caso particular, doctor, y le decimos también a todos ustedes, lo que nos ocupa es la cuestión de las carpetas de viaje dentro del marco de la responsabilidad civil. ¿Qué es lo que tienen que conocer los docentes respecto de esto, de la carpeta de viaje? Generalmente el docente, cuando escucha hablar de la carpeta de viaje, sin dudas, prende las alarmas, las alertas, porque se refiere al trato de los alumnos ya no dentro del establecimiento, donde hay ciertos cánones de control, de contención, sino que estamos hablando de alumnos que están haciendo ya actividades fuera del establecimiento escolar. Cuando se habla de carpeta de viaje, estamos hablando de un documento, de un antecedente documental administrativo, de un viaje que realizan los alumnos fuera del establecimiento escolar, pero bajo la autoridad educativa, es decir, dentro de la autoridad representante legal y de los directivos académicos y profesores. Esa carpeta de viajes tiene que ser autorizada prima facie por lo que es el propietario del establecimiento, el representante legal, a diferencia de lo que ocurre con aquellas instituciones públicas de educación donde es necesaria la autorización del director o del inspector o en último caso del ministro de Educación cuando se trata de viajes fuera, ¿no es cierto?, del país. Acá, fuera del territorio nacional, los establecimientos educativos oficiales requieren la autorización del ministerio. Es una autorización ministerial. Pero eso ya en el sector público, ¿no es cierto?, que son normas que van cambiando según, ¿no es cierto?, las latitudes políticas que puede llegar a tomar el ministerio. Pero acá simplemente se necesita la autorización del propietario del establecimiento. Esta carpeta de viaje debe responder a un proyecto educativo. Esto puede significar que el viaje tenga connotaciones académicas, como también puede tener alguna connotación de tipo recreativa, como puede ser contacto con la naturaleza, excursiones, esto con visitas a museos, etc. Por lo tanto, tenemos un primer requisito que es el proyecto educativo, que debe inspirar este viaje. Debe haber un responsable de las actividades que se van a desarrollar. Ese responsable también debe firmar esa carpeta de viajes, atento que debe haber un desarrollo sucinto de todas las actividades, de la planificación de la totalidad de actividades que van a hacer estos alumnos fuera del establecimiento. Caminos que van a transitar los chicos. La hoja de ruta. La hoja de ruta, hablando mal y pronto, horario de salida, horario de llegada. Si van a detenerse en un lugar, ¿cuánto tiempo se van a detener? El lugar que van a visitar, ¿cuáles son los centros de seguridad más cercanos? ¿Cuáles son los centros de emergencia más cercanos? Es un mapa del lugar donde los chicos van a hacer este viaje de tipo educativo. Amén de eso, debe tener también, ¿no es cierto?, los docentes que van a acompañar este tipo de actividades, un listado de los alumnos con una descripción, ¿no es cierto?, de su estado de salud. Esta descripción del estado de salud se realiza a través de las fichas médicas que son firmadas por médicos generalmente de cabecera, médicos de familia o algún médico especializado en caso de que los chicos tengan algún tipo de patología especial. Y esta ficha médica también debe tener una aptitud psicofísica para realizar actividades físicas, porque si van a hacer caminatas o excursiones, también debe haber una habilitación y una autorización para realizar ese tipo de actividades, porque puede haber algún chico, ¿no es cierto?, con un problema motriz o un problema de pánico a las alturas, un ejemplo, ¿no es cierto? Y eso lo debe saber el docente. Y si tiene alguna limitación también, cómo manejarlo, hasta dónde pueden exigirlo y eventualmente cuáles son los medicamentos o las medidas que tienen que tomar. Exactamente, por eso la ficha médica muchas veces son formularios tipos que ya vienen con estos espacios para ser completados por el médico clínico o el médico de cabecera, ¿no es cierto?, de la familia. También necesitamos nombre, apellido, datos personales del alumno, los números telefónicos para poder comunicarse si llega a pasar algo, ¿bien? Y la autorización para que el menor desarrolle esa actividad. Esa autorización la dan los padres siempre y cuando, ¿no es cierto?, el menor sea menor de edad. Está bien. Doctor,
¿Se puede hacer una diferenciación entre aquellos viajes que estén contemplados en los planes de estudios y aquellos otros que sean de esparcimiento o de fin de un periodo en la carrera escolar de los chicos? Sí, una cosa es un viaje de estudios y otra cosa es un viaje de egresados combinado con una empresa del sector privado por los padres, no por el colegio. En uno estaríamos bajo la autoridad educativa, en el caso de aquellos que se rigen por la carpeta de viaje, y en el otro lado estarían regidos por una autoridad privada que sería la empresa de viaje a la cual los padres delegan la responsabilidad sobre los menores. Y en esta última no habría intervención alguna, ¿no es cierto?, del establecimiento educativo. La diferencia fundamental estriba en que de por sí hay unas coberturas de seguro absolutamente diferentes. De un lado tenemos, ejemplificativamente, tomando esto el viaje de egresado, sí, tenemos el seguro estudiantil obligatorio establecido por ley nacional, y de este lado tenemos la responsabilidad civil del artículo 1117 que conversábamos en el programa anterior, que tiene que ver con la obligación del establecimiento educativo de pagar una cobertura de responsabilidad civil para los daños que causaren o sufrieren el alumnado dentro o fuera del establecimiento en estos viajes. Por lo tanto, estamos hablando de dos coberturas diferentes. Y yo creo que la carpeta de viaje tiene incidencia en este seguro de responsabilidad civil, por lo que conversábamos fuera de cámara, sí, que seguramente el seguro no va a responder acabadamente si no se completó esta normativa administrativa que es la carpeta de viajes. Bien. Y entre uno de los requisitos de la carpeta de viajes tenemos entre 5 y 15 alumnos, corresponde un docente como mínimo que acompañe el grupo. En el caso de la ley de turismo nacional se exige uno cada 15. Ya no existe ese factor intermedio. Aparte, la propia carpeta de viajes establece que según las características del grupo, también la cantidad de docentes o personal adulto que puede llegar a acompañar el grupo. Si tenemos un grupo problemático, no vamos a colocar un docente en 15 alumnos, probablemente tenemos que poner 2. Esa exigencia no existe en el sector privado a través de la Ley Nacional de Transporte. O sea, dos cosas diferentes. Y otra cosa importante, relativo a la responsabilidad civil, esto quería llegar, ¿no es cierto?, es que en el caso de carpeta de viajes, viaje de tipo educativo, prima facie, el responsable, ¿quién es? El establecimiento educativo. Bien. En cambio, acá en la responsabilidad objetiva, ¿no es cierto?, el establecimiento educativo, no el docente, prima facie. En cambio, acá en el sector privado, en este tipo de responsabilidad de viajes de egresados, el responsable por los daños objetivos, si bien prima facie no es el docente, al docente le va a caber responsabilidad, no está sacado de la mira, digamos, de las demandas civiles si hubo negligencia o hubo imprudencia, pero dentro del marco general de la responsabilidad civil. En cambio aquí, en carpetas de viaje, se señala como principal responsable objetivamente el colegio, el establecimiento, y después habrá que analizar si hubo una responsabilidad del docente. Acá no, acá directamente, ¿no es cierto?, puede haber responsabilidad del docente, se puede entrar a analizar si hubo responsabilidad del docente, pero va a haber que probarlo en el viaje de egreso, si hubo negligencia, impericia, omisión. Está bien. Doctor, evidentemente el mensaje, después de conocer todo esto, es que los docentes tengan muy en cuenta los alcances de todo esto, de la carpeta de viaje, llenarla como corresponde o hacerse asesorar en caso de que no puedan interpretar parte de la misma, ¿no? Más bien estudiarla bien. Bien. Estudiarla bien, porque es como una serie de normas de las cuales el docente no se puede apartar, horarios, itinerarios, lugares de visita. Llega a pasar algo y ese hecho aconteció fuera del itinerario, sin duda vamos a estar en presencia de una inobservancia, de una norma, de un reglamento, una negligencia evidente del docente al apartarse del itinerario. Una situación bastante complicada. Es complicada. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted nuevamente. La palabra, la opinión del doctor Jacobo Alí Hernández, asesor letrado de SADOP Capital.